Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal y bienvenidos a este vídeo de guía de cómo irse a Japón de viaje para organizar cualquier tipo de viaje que queráis hacer al país del sol naciente, bien sea viaje de estudios, de negocios, de turismo, de lo que queráis. Estas recomendaciones que os voy a dar hoy valen para absolutamente cualquier viaje y son también extrapolables a cualquier viaje que queráis hacer a un país de Extremo Oriente, y me refiero en plan Japón, Corea. Voy a mencionar también un poquito por encima las cosas que tenéis que saber en caso de que quisierais ir a China, pero bueno, en general me voy a centrar sobre todo en el tema de Japón porque es un viaje que estoy organizándome ahora mismo, que bueno, ya lo tengo prácticamente todo hecho, pero bueno, es un viaje que he hecho muchas veces, que lo conozco Japón como la palma de mi mano porque, como varios de vosotros sabéis, viví allí hice la especialidad y además, como agente de viajes que he sido durante casi 11 años de mi vida, creo que tengo potestad para deciros qué es lo que tenéis que hacer en caso de que queráis iros al país del sol naciente. Y sin más preámbulos, que lo que queréis saber es lo que voy a contar a continuación, empezamos con el vídeo. Primera cosa y muy importante, por supuesto, para todas las personas de todas las nacionalidades que no sean japonesas, por favor, sacaros el pasaporte. Yo sé que esto parece un poco absurdo de decir, pero sí hay gente que a día de hoy no sabe que para viajar a determinados países necesitas pasaporte. Sobre todo para los que vivimos en Europa, que bueno, los que estamos dentro del espacio Schengen o lo que es de la Unión Europea, que podemos viajar a cualquier país de la Unión Europea básicamente con nuestro carnet de identidad. Pues en Japón no, lo siento, necesitáis pasaporte. Sí que es cierto que dependiendo del país del que vengáis, o sea, del país del que seáis, vais a tener unos requisitos u otros. Por ejemplo, en el caso de España, nosotros como españoles podemos estar en Japón durante 3 meses sin necesidad de visado. Se nos da como una especie de permiso de turista durante esos 3 meses y esos 3 meses cuentan desde que nosotros aterrizamos en Japón y nos sellan el pasaporte hasta, 3 meses después, 90 días después, ya tendríamos que salir del país si no queremos estar en una situación irregular. Hay para otros países, para muchos latinoamericanos, como por ejemplo el caso de Venezuela, que es el caso de mi marido, que necesitan solicitar además un visado. Los visados se solicitan siempre en las embajadas. Es un visado de turismo que también, dependiendo del país, os lo pueden dar por más o menos tiempo. Pero vamos, ya tenéis que hacer otro trámite administrativo, además de, por supuesto, tener el pasaporte en línea, ¿no? El pasaporte en regla. Por cierto, sí que es cierto que muchas veces recomiendan que el pasaporte no se venza en los 6 meses posteriores al viaje, o sea, es decir, si vosotros vais, por ejemplo, en enero, que el pasaporte no se venza hasta julio. Esto es alguna recomendación de algunos países, pero bueno, en realidad no tendría por qué pasar esto. Mientras vuestro pasaporte esté legal y conforme el tiempo que dure vuestro visado, no deberíais de tener ningún problema. Hay algunos países en los que conseguir el pasaporte es más difícil que en otros, eso ya os lo dejo para que os informéis cada cual en su país, porque esto depende de países, pero bueno, que sepáis que es necesario pasaporte, porque Japón es lo que quiere, o sea, necesitas entrar con pasaporte y aparte determinados países os van a solicitar visados. Si queréis saber si necesitáis o no visado, lo mejor que podéis hacer es avisar o llamar a vuestra embajada de Japón más cercana o al consulado que tengáis japonés más cercano e informaros al respecto. En las webs del propio Ministerio de Justicia o de Relaciones Exteriores de Japón también tenéis los países que se solicita visado, que necesitan solicitar el visado, pero bueno, no son muchos. Igual el procedimiento en la embajada no suele ser muy largo, suele ser un procedimiento bastante sencillo, pero como os digo, como depende de cada país, no me voy a meter mucho más ahí, pero eso, lo importante, tener pasaporte. Lo segundo, muy importante, tener dinero. ¿Cuánto dinero hace falta para irse a Japón? ¿No? Esta es una de las preguntas y de las dudas más recurrentes realmente de cualquier persona que sea fan de la cultura japonesa o de la cultura asiática en general, en plan de cuánto dinero necesito para irme a Japón, por ejemplo, yo que sé, 15 días de vacaciones, ¿no? Para irme simplemente pues a vacacionar allí. Va a depender un poquito de vuestro interés, o sea, quiero decir, de lo que queráis hacer allí, si queréis viajar mucho dentro del país, si no, si simplemente queréis ir a la capital o a Osaka o a cualquier sitio en concreto, si os gusta viajar a todo trapo, es decir, con todos los lujos, o si os gusta ir un poquito más de mochilero. Va a depender mucho, todo como siempre depende. Yo os diría que lo mínimo, y estos son precios
desde España, ¿vale? Lo mínimo por lo que podéis encontrar un billete de avión ida y vuelta a Japón desde España está rondando unos 600-700 euros dependiendo de la compañía con la que lo miréis. En otros países, desde otros países, pues me imagino que dependerá, ¿no? O sea, desde Argentina probablemente sean más de 1.000 euros, no sé exactamente, ¿vale? Eso lo podríais comprobar en cualquier plataforma de búsqueda de vuelos. Yo os recomiendo Skyscanner, que os dejaré el link abajo en la cajita de descripción para que lo tengáis. Hay varias plataformas de búsqueda de vuelos baratos, podéis mirar cualquiera de ellas. Y una de las cosas también que yo suelo recomendar con el tema de los vuelos es que, aparte de mirar en estas plataformas, miréis también en la propia compañía aérea que os ofrece en estas plataformas. O sea, si por ejemplo Kayak os ofrece un vuelo con Air China, ¿vale? Me lo invento. Mirad también si en la web de Air China lo podéis encontrar más barato o no, y mirad también mucho las condiciones. El sector aéreo está cambiando muchísimo en tema de precios, por ejemplo, y también, sobre todo si voláis desde Europa, hay una problemática ahora con el tema de todo lo que está pasando en Rusia, con Ucrania y todas estas cosas, y es imposible volar con una compañía europea a través de China, que era de China, no, o sea, de Siberia, pasando Rusia, porque está vetado, ya sabéis lo que ha pasado, o sea, todo un tema, ¿vale? Entonces los vuelos son un poquito más caros de lo que eran hace unos años, porque hace unos años uno podía ir básicamente a Japón por 600 euros, era lo habitual. Y ahora sí que es cierto que encontrar un vuelo por 600 euros suele costar bastante, y lo normal es que estén en 800, 900, incluso 1000 muchos vuelos. Hay que hacer bastantes escalas, cosa que antes teníamos vuelos directos con Iberia, en el caso de España, ya os digo. Pero bueno, dependiendo del país, pues ya veréis más o menos el tema de los vuelos cómo están, porque esto es, claro, depende de cada país. Yo no os puedo decir exactamente el precio, más que lo que está de este lado del charco, de este lado del mundo, ¿no? Lo que sí os quiero decir, y aquí apuntad papel y boli, siempre es recomendable buscar lo que son los precios de avión en una ventana de incógnito. Es decir, cogéis el Chrome y en vez de abrir una ventana normal tenéis una opción que es una ventana de incógnito. Si no sabéis cómo se hace, ya sabéis Google, buscáis en Google cómo abrir ventana de incógnito y os lo va a decir. Esto es básicamente para que las compañías aéreas, las cookies, no os fastidien de cara a que vayáis mirando precios y os vayan subiendo el precio acorde a cuántas veces lo estáis mirando, ¿vale? Porque esto suele pasar. También sí que es cierto que suelen recomendarse no coger, por ejemplo, vuelos en lunes o en martes, que es cuando las tarifas están más caras, pero bueno, esto ya es irrelevante, o sea, ya va a depender un poquito de las fechas que cojáis. Sí que es cierto que los primeros de mes, los mediados de mes y los finales de mes suelen ser las fechas más caras, simplemente porque vuela más gente. Yo personalmente siempre recomiendo salir de miércoles a miércoles, porque en mi experiencia es cuando sale más barato volar de miércoles a miércoles. Si podéis hacer eso con vuestras vacaciones, en el caso de que vayáis de vacaciones, perfecto, porque os va a salir más barato que volar, por ejemplo, un lunes y volver un domingo. Eso suele ser lo más caro. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta estos truquitos. Si queréis, os hago, para no explayarme mucho, un vídeo en el futuro sobre cómo buscar tarifas baratas de aviones. Si os interesa el tema, me lo dejáis abajo en los comentarios y yo os hago un vídeo sobre eso. Y bueno, otras cositas que hay que tener en cuenta, aparte del avión, de lo que vale el avión, que esto ya os digo, depende mucho, ¿no? Sí que es cierto que cuanto más pronto lo compréis, más barato os va a salir, o sea, siempre os va a salir más barato, y se recomienda que se busquen los vuelos de larga distancia 9 meses antes como mínimo, pero sí que es cierto que podéis encontrar alguna oferta 3 meses antes, 6 meses antes. Esto va a depender mucho sobre todo ahora está el sector aéreo bastante cambiante, entonces no os puedo decir, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿no? Estos truquitos, y si queréis más me lo decís y os hago un vídeo al respecto de cómo encontrar la tarifa aérea más barata. Luego, ¿cuánto vais a necesitar de hotel? Pues de hotel, lo mismo que os decía antes, va a depender 100% de lo que vosotros estéis queriendo buscar. Si queréis todo lujo, si estáis acostumbrados a estar en 3 estrellas, en 2, si os importa más o menos los lujos que pueda tener la habitación de hotel, porque esto depende, ¿no? Esto depende muchísimo de los gustos de cada uno. Sí que es cierto que podéis encontrar hoteles muy baratos en temporada. Sí que es cierto que en verano suelen ser un poquito más caros porque viajan un poquito más la gente,
aunque Japón es un país en el que realmente hay turismo prácticamente todo el año, y mucho turismo no solamente occidental, sino también mucho turismo interno asiático. Hay mucho chino también visitando Japón, o solía verlo antes de la pandemia. Ya os diré cómo está la cosa este año, pero bueno, solía haber bastante turismo en general todo el año, pero sí que es cierto que, por ejemplo, las fechas de otoño, primavera, bueno, algunas fechas de primavera, porque si están los cerezos en flor, eso es una locura. Pero vamos, si vais en fechas que no son tan habituales, que lo mismo, si queréis que os haga un vídeo al respecto de cuándo son las épocas mejores para irse a Japón en tema de precios, me lo dejáis abajo en los comentarios y yo os hago un vídeo también sobre ello, pero bueno, para no enrollarme mucho, yo por ejemplo actualmente hemos encontrado una oferta maravillosa de 20 días en Tokio en octubre y nos está saliendo por 350 euros por cabeza, más o menos, 350, 380, dependiendo de cómo esté el cambio del yen, que ahora está bastante bien, nos está saliendo en eso por cabeza. Entonces, eso más la comida, que en Japón la verdad la comida es bastante económica, comer fuera es bastante económico, lo mismo, podéis comer muy barato o muy caro, pero si queréis ir a lo barato pues tenéis menús, por ejemplo en Yoshinoya, que son menús típicos de gyudon, que es un plato japonés típico de arroz con ternera por encima y unas verduritas encurtidas, en fin, un menú bastante simple, lo tenéis por 600, 700 yenes como mucho. Eso dependiendo del cambio de cada moneda, pues es una cosa u otra, pero en el caso de Europa eso es bastante poco dinero, sobre todo a cómo está el yen ahora en comparación con el euro. Pero bueno, comer allí es bastante barato. El transporte sí que es cierto que es caro. Yo no os recomiendo, hay muchas personas que os van a recomendar el Japan Rail Pass. Yo solamente os recomiendo el Japan Rail Pass, que para quien no lo sepa es un tipo de billete turístico que se solicita fuera de Japón antes de llegar a Japón como extranjero y que te da acceso ilimitado a todo lo que es la JR, o sea la JR, que es una de las líneas de tren más importantes de las empresas de tren más importantes de Japón, y con este pase podéis hacer lo que queráis durante el tiempo que os dure el pase. Hay pases de 7 días, hay varios tipos de pases, ¿no? Y funciona en función, valga la redundancia, de los días que vayáis a estar allí. Sí que es cierto que es un pase bastante caro, hay otras maneras de viajar por Japón bastante más baratas, pero si queréis usar el Shinkansen, que son los trenes bala, puede ser una opción bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que pues bueno, va a ser más económico si vais a usar mucho el Shinkansen coger el Japan Rail Pass que otro tipo de pase, ¿no? Sin embargo, los que conocemos Japón más en mano, sabemos que no es necesario y que os vais a ahorrar un buen dinero, incluso yéndoos larga distancia, si usáis los truquitos que sabemos los que vamos bastante a menudo o los que hemos vivido allí, que es, por ejemplo, si vais a estar en Tokio, tenéis un pase diario en Tokio de Tokio Metro, que si no recuerdo mal cuesta 700 yenes al día y que os permite usar todo el metro de Tokio durante 24 horas. Bueno, 24 horas durante el tiempo que dure el metro de Tokio, ¿vale? Porque ya sabéis que se agota. Hay un último tren a las 1 de la madrugada, 12, 1, y luego no empiezan hasta las 5 de la mañana del día siguiente, pues así, ¿no? O sea, bueno, hasta las 5 de la mañana, 4 horas después, básicamente. Paran un poquito, nada más. Pero bueno, os dura el pase lo que dure el día en el metro y eso os ahorra mucho dinero. Y también, por ejemplo, si quisierais viajar a Kioto, hay unos autobuses nocturnos que son bastante cómodos y que son muchísimo más baratos, pero muchísimo más baratos que coger el Shinkansen, por Dios, tiene el tirante. Corramos un tupido velo. Eso con respecto al transporte, que eso va a ser lo que os va a costar más en función de cuántos mováis. Si sois personas que soléis caminar mucho, como es mi caso, pues a lo mejor hay algún día que os lo podéis ahorrar, ¿no? Entradas a monumentos y demás, eso es algo que dependerá de cada uno, de cada viaje y por supuesto luego las cositas que os queráis comprar en Japón, pues si os gusta el anime, os gusta el manga, os gustan las novelas, os gusta lo que sea o queréis comprar cualquier cosa en Japón, pues esos son añadidos, pero lo que es lo básico, que es transporte, comida, hotel y avión, ya está cubierto. Yo os digo que mi presupuesto este año para 20 días, con todos los gastos incluidos las cosas que yo pretendo comprarme en Japón, no llega a 2.000 euros. En total, 20 días, que teniendo en cuenta que vivo del otro lado del mundo de Japón de normal, bastante económico. Sobre todo también ayudados por el hecho de que el yen este año está muy bien, es una moneda que se ha devaluado bastante y que antes, hace unos años, la última vez que yo fui estaba creo que a 120 y tantos el yen en cambio con el euro y ahora está a 150 y pico.
lo cual eso significa que nos da más yenes por cada euro que gastamos, entonces eso está muy bien, pero va a depender, como siempre os digo, de las monedas que uséis en vuestro país, aunque yo sí que os recomiendo que cambiéis en Japón, salvo que tengáis, como yo, la suerte de conocer a alguien que os puede conseguir el cambio tal cual está. La realidad es que siempre os va a venir mejor cambiar las divisas que tengáis en metálico en Japón nada más llegar, simplemente porque Japón, cuando lleguéis, va a querer esas divisas para dársela a los japoneses que quieran viajar. Entonces, bueno, aquellos países que tengáis una divisa que no vale para el cambio, como por ejemplo es el caso del bolívar para los venezolanos, los que tengáis la posibilidad de viajar fuera, que yo sé que en Venezuela la situación está muy complicada, pero bueno, si quisierais viajar o si pudieseis viajar fuera porque tenéis los medios económicos para hacerlo, os recomiendo siempre que llevéis o dólares o euros para hacer los cambios. Lo que os salga mejor, básicamente, ¿vale? Lo que os salga, absolutamente lo que os salga mejor. Luego, tema de jet lags, ¿cómo afecta el jet lag? Personalmente, el jet lag a mí me dura, si lo hacéis bien, os va a durar un día. Porque quiero decir con que si lo hacéis bien, si sois unas personas a las que os cuesta mucho acomodaros a lo que son horarios distintos, lo mejor que podéis hacer es pensar si vais a llegar de mañana o de tarde a Japón o de noche y dormir o no dormir en el avión acorde. Por ejemplo, en mi caso, si yo llego a Japón de mañana, yo no duermo durante todo el trayecto del vuelo. Cuando llego a Japón, vivo durante todo ese día en Japón, y cuando llega la noche, por puro cansancio y extenuación, duermo y ya me acomodo automáticamente al horario japonés. Si llego por la noche, lo que hago es que no duermo el día anterior del viaje, si son 24 horas, lo que sea el viaje, no duermo todo ese día, y cuando llego a Japón, llego muerta, me duermo y a la mañana siguiente ya estoy hecha al horario, básicamente. ¿Merece la pena, por ejemplo, comprarse un seguro o contratar un seguro de viaje? Yo os voy a decir siempre que sí, un seguro médico está muy bien que lo contratéis, entre otras muchas cosas porque la sanidad en Japón, si os pasa cualquier cosa, es bastante costosa. Y siempre conviene prevenir mejor que curar. Si no os pasa nada, fantástico, y lo normal es que no os pase absolutamente nada en el país, pero bueno, si os pasa algo, que sepáis que estáis cubiertos. Esto, sobre todo ahora con el tema, ya sabemos, del COVID y todo lo que ha pasado, sí es más imperativo todavía, porque uno nunca sabe, y los tratamientos, como os digo allí, suelen ser costosos y que por lo menos os cubran todo lo que son los gastos médicos, y en el caso de que os tengáis que quedar algún día más, pues que os cubra también la estancia de más, y por supuesto que os cubra los vuelos de vuelta en el caso de que lo hayáis perdido. Un seguro por ejemplo, de cancelación de los vuelos puede ser interesante cogerlo según estáis contratando el vuelo, porque son vuelos que se contratan con mucho tiempo de antelación. Si confiáis en vuestra suerte, fantástico, no hace falta que hagáis nada, pero si no confiáis en vuestra suerte, como es en mi caso, mejor contratar un seguro de esos que luego llevaros sorpresas desagradables. Entre otras muchas cosas, porque claro, puede pasar de todo, y sobre todo en la época en la que vivimos, y nunca sabes cuándo vas a tener que cancelar el viaje por el motivo que sea, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, sí que es cierto que habrá gente que no lo necesite, habrá gente que no lo quiera, pero yo en mi caso sí que recomiendo siempre cogerse un seguro de cancelación y un seguro de viaje, sí o sí. ¿En Japón hay que tener alguna recomendación más sanitaria, etcétera, etcétera? No. Japón es un país extremadamente limpio. Lo vais a ver cuando lleguéis, prácticamente se puede comer en los baños públicos de cualquier sitio, es un país que está muy limpio de normal, y es un país que cuida mucho lo que es la higiene, entonces no vais a tener ningún problema. El agua, por ejemplo, el agua del grifo, que esto es algo que me pregunta mucho la gente, ¿se puede beber el agua del grifo en Japón? Sí, podéis comprar embotellada, y siempre os voy a recomendar, siendo extranjeros, que vayáis a cualquier país del mundo, me da igual que compréis agua embotellada lo más que podáis, pero sí que es cierto que en Japón la calidad del agua del grifo es muy buena y que en muchos sitios os dan agua del grifo sin ningún coste. De hecho, os dan muchas veces, por no decir en todos los restaurantes, dan algo de beber gratuitamente, y puede ser agua, puede ser té, puede ser cualquier cosa, pero bueno, el agua de Japón se puede beber, es como la de España, bueno, la de casi todos los sitios de España que se puede beber, el agua de Murcia, ¿no? Pero bueno, me entendéis, no es agua potable, ¿vale? O sea, no es India que abres el grifo, bebes ese agua y te mueres, básicamente, ¿no? Es otro tipo de agua, ¿vale? Sí, también he viajado a India, sí.
Otras de las cosas también a tener en cuenta en el caso este sanitario, hay que tener alguna recomendación más, simplemente el hecho de que tengáis en cuenta que hay que quitarse los zapatos antes de entrar en muchos sitios, esto por supuesto, y que nunca está de más recordarle a la gente que por favor lleve calcetines en buen estado. Esto parece una chorrada, pero en realidad no lo es. Pero bueno, más allá de eso, tengo muchas anécdotas para contar, no mías, sino de varios amigos que, en fin, la liaron parda con eso. Pero bueno, sí, simplemente tened en cuenta eso, que el agua se puede beber, es un país muy seguro, no os va a pasar prácticamente nada, pero sí que es cierto que yo os recomiendo por recomendación básica, ¿vale? De una recomendación que se hace para viajar a cualquier país que no sea el tuyo, es que llevéis un pequeño botiquín con medicamentos, si tomáis algún medicamento habitualmente, pues que llevéis vuestra medicación habitual, y también que metáis cosas básicas, en plan un analgésico, un antipirético, cosas así básicas, un botiquín básico por si os pasa cualquier cosa, entre otras muchas cosas, porque va a ser un medicamento que vais a saber qué es inmediatamente y poder tomarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando lleguéis a Japón y vayáis a una farmacia, que obviamente las hay y son muy buenas, y de hecho en las farmacias os sorprenderéis porque muchas veces cuando vais al médico allí os pueden hacer incluso fórmulas magistrales y eso es maravilloso, o sea, funcionan de puta madre, básicamente. Pero en las farmacias, si vais a comprar algo, va a estar todo en perfecto japonés. Sí que es cierto que hay algunos medicamentos que ya tienen como el nombre por fuera, que más o menos intuyes para qué es, o que tienen dibujitos y dices, uy, esto parece que es para el resfriado, cosas así, ¿vale? Pero no tenéis ni puñetera idea de lo que lleva. Entonces, porque la mayoría de la gente que va a viajar no va a saber ni papá japonés o no va a tener nivel suficiente como para leer qué es lo que pone en las medicinas. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que llevéis ante la duda un pequeño botiquín para casos básicos, ¿vale? Para lo básico. Por ejemplo, también, por si os da una indigestión, pues llevar un suero oral de estos de hidratación, eso también os viene muy bien por si os pasa cualquier cosa, que tengáis opciones, ¿no? Todo esto parece que es muy tonto, pero no lo es, ¿vale? O sea, hacedme caso, por favor, llevaros un botiquín. Que luego no pasa nada y simplemente lo paseáis, pues no pasa nada, lo paseáis, ¿vale? Es lo que debería de pasar, pero bueno, en el caso de que os pase algo, no sufrís las consecuencias. Otra de las cosas también a tener en cuenta que simplemente porque lo sepáis, en Europa tenemos los enchufes, son de... ¿cómo deciros? Es que no tengo aquí ahora ninguno cerca, pero son dos circulitos, ¿vale? Son dos cilindros. O sea, es un enchufe de dos cilindros y en Japón son planos, son enchufes planos. Son, creo recordar que como en Estados Unidos y como en algunos países de Latinoamérica, que son planos. No es como el británico, que el británico ya sabéis que tiene 3 anclajes, en este caso el japonés solamente son 2, es como el europeo, pero en vez de ser en cilindro, pues son en plano. Entonces, si no tenéis ese tipo de enchufe, como es mi caso, tenéis que compraros algún adaptador o llevar un adaptador. En Japón es fácil encontrar adaptadores, sí, pero bueno, es mejor que lo llevéis ya de casa, simplemente por mero hecho de comodidad, ¿no? De llegar allí al hotel, si llegáis tarde al hotel o lo que sea, que podáis cargar el móvil o lo que sea, me da igual. Es necesario no. Llevo algo, o sea, me vale el roaming del teléfono, los teléfonos funcionan en Japón, por lo menos lo que son los teléfonos europeos, funcionan en Japón y tienen cobertura, pero os pueden sacar los ojos si usáis el roaming de Japón, entre otras muchas cosas, porque está a tomar por culo, ¿vale? O sea, os puede dar algo, ¿no? Sin embargo, hay muchas empresas, como es Docomo, hay varias empresas que ofrecen teléfonos para extranjeros, alquiler de teléfono completo, del terminal completo, con su acceso a internet si lo necesitáis, o simplemente para recibir llamadas o para llamar. Hay diferentes planes. Si os interesa el tema, puedo hacer un vídeo al respecto, me lo decís en comentarios y os hago un vídeo. Si no lo encontráis por Google, ¿vale? Porque todas estas cosas que os estoy diciendo podéis buscar en Google y seguro que os sale. Pero bueno, si no encontráis nada, me lo decís y os hago un vídeo al respecto. Pero vamos, hay terminales que se pueden comprar, o sea, un teléfono japonés te lo dan con su SIM y con lo que sea, se pueden recoger, en la mayoría de las ocasiones se pueden recoger en los aeropuertos. Nada más llegar, si tenéis vuestra reserva, pues vais al mostrador que sea en el momento, recogéis vuestro teléfono y ya podéis funcionar en Japón en el caso de que queráis tener conexión de datos, internet, lo que sea. También hay alquileres de Wi-Fi, de Wi-Fi como lo decimos en España. Hay alquileres, también podéis conseguirlo para igual en el aeropuerto, también os lo dan.
y suelen funcionar bastante bien, y también hay alquiler de tarjetas SIMs que funcionan durante el tiempo que estéis en Japón, 30 días, 60 días, lo que sea, y que suelen ser también bastante económicas. Pagáis un precio mensual, o sea, lo que es el precio estipulado, y os dan el acceso a internet, los gigas que sean, las llamadas telefónicas y demás, y lo podéis meter en vuestro teléfono sin ningún problema y funcionar con eso, y cuando queráis usar vuestro otro teléfono, pues nada, cambiáis la SIM, o si tenéis una SIM electrónica, fantástico, para poder llevar 2 SIMs en el mismo móvil, eso sería fabuloso. Pero bueno, que sepáis que tenéis esa opción también de alquilar teléfonos o terminales, o directamente la SIM o el módem, lo podéis hacer, no hay ningún problema y es bastante económico. Hay muchas opciones, yo como os digo os puedo recomendar varias, pero bueno, que sepáis que eso lo podéis hacer, y que yo sí que recomiendo, sobre todo si vais a estar haciendo varias cosas en Japón, o si vais a quedar con amigos en Japón o lo que sea, siempre es bueno tener eso. Yo, por ejemplo, cuando voy a Japón, como yo tengo amigos en Japón, pues muchas veces lo que hago es que lo contrato, bien sea un teléfono, bien sea una SIM, para poder decirle a mis amigos, en plan, este es mi número, cualquier cosa me llamas aquí, cuando quedamos, pues no estar desamparado, ¿no? Sí que es cierto que si vosotros no tenéis amigos en Japón y simplemente vais a estarle comentando a vuestra familia cómo estáis a lo largo del viaje, esto quizá no sea tan necesario, porque la mayoría de los hoteles, y en muchas partes también de las grandes ciudades, pues hay wifi gratuitos a los que os podéis conectar y podéis hablar con lo que sea. También tened en cuenta el cambio horario, ¿vale? No os pongáis a llamar a la gente mientras está durmiendo, porque vosotros estáis en otro uso horario, ¿vale? Aquí os lo digo, porque esto me ha pasado. Me ha pasado. No lo he hecho yo, pero a mí me lo han hecho, y es como, vamos a ver, piensa un poquito la hora que es en este lado del mundo, por favor. Pero bueno, que sepáis que esto también lo podéis hacer para aquellos que os guste la comunicación, o aquellos, por ejemplo, que queréis hacer vídeos en directo, lo que sea, de YouTube, pues bueno, que podéis coger un módem y estar conectados todo el rato, o aquellos, como una amiga mía que dice que se pierde en absolutamente todas partes, pues necesitáis el GPS del móvil, o sea, en plan Google Maps, que Google Maps funciona, por cierto, fantásticamente en Japón, pues ahí podéis usar Google Maps porque tenéis acceso a internet. ¿Qué más cositas os puedo decir? El tema de los metros, de los trenes. Hay mucha gente que se me preocupa porque dice, ay Dios mío, no voy a entender nada, me voy a perder la primera de tal. A ver, los trenes en Japón es muy fácil, porque suele haber, bueno, por lo menos la última vez que yo fui, y ahora estará mejor todavía después de las Olimpiadas, los mapas de las estaciones de tren están en japonés, en perfecto kanji, y en perfecto romaji, es decir, en lectura que podemos hacer cualquiera que sepamos el alfabeto alfanumérico nuestro de toda la vida de Dios, y podéis ver las estaciones y no tiene mucha pérdida. Pero si tenéis cualquier problema, siempre podéis preguntar a la gente que está en las estaciones, a los profesionales que están dentro de la estación. No preguntéis a ningún japonés por ahí, porque lo más probable es que salgan corriendo en cuanto vean que seáis extranjeros o que tenéis pinta de extranjeros. Esto, si queréis, os hago un vídeo al respecto de cómo reaccionan los japoneses a los extranjeros, porque esto es para verlo, la verdad. Sobre todo, cuanto más rubios seáis, peor. A mí, por ejemplo, me tomaban por mitad y mitad, con lo cual, como era ya casi nacional, pues no me pasaban estas cosas. Pero bueno, a mis amigas rubias con los ojos azules y tal, era como salían corriendo, salían huyendo, ¿vale? Sí que es cierto ya que cada vez pasa menos, porque cada vez están más acostumbrados a ver extranjeros, pero muchas veces su incapacidad de hablar inglés, o su vergüenza o lo que sea, les impide hablar con nadie, entonces pues huye de ti, aunque tú solamente le vayas a preguntar cómo llegó a Shibuya, pues ellos, en fin, es así, ¿no? Entonces, preguntad a la gente que está trabajando en las estaciones, que se harán, o sea, de verdad se desvivirán porque lleguéis al destino, sepan o no sepan hablar el idioma del que vosotros habléis. ¿Es necesario llevar inglés, o sea, saber inglés para ir a Japón? A ver, puede ser una ayuda, pero los japoneses no es que hablen muy bien inglés, y va a ser complicado. Es una ayuda en el sentido de, por ejemplo, a la hora de estar en el hotel y de comunicar lo básico, sobre todo también, por ejemplo, si tenéis que ir al médico, lo que sea, es muy útil, porque si no sabéis japonés, por lo menos encontraréis a alguien seguro que va a poder hablar inglés. Y por ejemplo, si os perdéis en medio de Japón, si os perdéis, por ejemplo, en medio de la calle, siempre id a una comisaría de policía. Y me vais a decir, ¿pero una comisaría de policía por qué? Pues porque los policías están preparados para orientar extranjeros. O sea,
también. No es que vayáis a poner una denuncia en plan socorro, señor, me he perdido. No. Es que las comisarías de policía, de hecho te lo recomiendan siempre, están preparados y tienen personal que, bueno, que puede atender perfectamente a un extranjero, y si sabéis inglés, pues mejor. Sin embargo, si no sabéis inglés ni sabéis japonés, no os preocupéis porque os van a entender. O sea, al final consigues hacerte entender de una manera o de otra, y la gente que yo he visto que ni siquiera hablaba japonés ni hablaba bien inglés, al final no ha tenido ningún problema. Al principio puede ser un poquito complicado, te sientes un poco desubicado y tal, pero una vez conoces lo básico y sabes ya cómo moverte, no tienes ningún problema. Sí que os recomiendo que llevéis el japonés más básico que podáis. Hay un libro con el que yo, por ejemplo, empecé a estudiar japonés hace yo no sé ya cuánto, 15 años, que se llama Hajime no Ippo, los primeros pasos del japonés, se llamaba tal cual, así os lo estoy diciendo, tal cual, Hajime no Ippo, los primeros pasos del japonés, que para mí era un libro sobre cómo ir a Japón y sobrevivir en el intento. O sea, tenía lo básico, todo lo que necesitáis saber para manejaros en Japón. Por ejemplo, ir a la oficina de correos, si queréis mandar un paquete o lo que sea, qué decir, cómo decirlo, ir al médico, qué decir, cómo decirlo, cómo decir que me duele esto, cómo decir que me duele lo otro, cómo ir al aeropuerto, cómo pedir direcciones, cosas así muy básicas, con vocabulario muy básico. Es un libro que se aprende uno muy fácil, tiene unos audios maravillosos y que es muy pequeñito y lo podéis, yo creo que todavía se conseguirá por Amazon. Pero bueno, si queréis algún día os hago también unos vídeos de japonés básico para viajeros. Si os interesa, me lo digáis abajo en comentarios y también nos metemos en ese lado cultural. Pero vamos, que esas cosas ayudan mucho y los japoneses lo agradecen muchísimo, sobre todo porque bueno, ya ven que lo intentáis y además pues les impresiona también que haya extranjeros que quieran aprender su cultura y que estén aprendiendo su idioma y se vuelcan más por ayudaros si cabe, ¿no? El japonés de normal suelen ser bastante amables, es una sociedad bastante amable. Sí que es cierto que no puedes saber 100% nunca qué es lo que están pensando, pero bueno, por lo menos de cara a la galería, o sea, de lo que es visualmente y cómo os van a tratar, suelen ser personas muy amables y se van a desvivir por ayudaros seguro. Y no vais a tener ningún problema. Es un país muy seguro para mujeres, que hay alguna que me lo ha preguntado alguna vez. ¿Es Japón un país seguro? Es el país más seguro del mundo. Lo ha sido, de hecho, varios años consecutivos, considerado el país más seguro del mundo. Tú como mujer puedes caminar sola a las 3 de la mañana por medio de Tokio y no te va a pasar absolutamente nada. No hay casi criminalidad, de verdad es un país donde podéis estar muy seguras. Puedes dejar tus bolsas con compra en medio de un establecimiento porque te has ido al baño, dejarlo absolutamente solo y cuando vuelvas media hora después está todo ahí en su sitio porque no hay prácticamente robos, la gente respeta mucho lo que es de los demás y no, de verdad, en lo que es cuestión de seguridad no vais a tener ningún problema, podéis ir tranquilos. Lo que es el tema, por ejemplo, de terremotos, maremotos y todas estas crisis que pueden pasar en Japón porque es un país altamente sísmico. Si queréis un día también os hago un vídeo al respecto de los terremotos y temas en Japón y cómo hay que actuar, pero vamos, que sepáis que con saber las normas básicas de qué hacer en caso de terremotos estáis bien. Japón tiene, o sea, Tokio por ejemplo tiene más de 2000 terremotos al año, la mayoría no te enteras, no son muy pequeños, de 1, 2, 3 grados, hay alguna vez que dices uy, parece que me he mareado en medio de la calle y en realidad ha sido un mini terremoto que te enteras después en plan de vale, es que ha habido un terremoto de 3, vale, se estaba moviendo un poco y no pasa nada. Terremotos grandes no hay y si los hay os van a decir y os van a tratar como vamos, lo mejor del mundo. Pero sí que es cierto que se recomienda a cualquier persona que viaje a Japón. Yo esto no lo he hecho normalmente, lo he hecho solamente un par de veces, pero bueno, si vais por ejemplo ahora que está la situación mundial como está, sí que se recomienda que os registréis en vuestras embajadas de cada país, que creo que en el caso de España se puede hacer online, para que sepan que vais a viajar ahí y en el caso de que suceda algo, pues os tengan localizados para poder hacer las gestiones que tengan que hacer, por ejemplo en el caso de un terremoto o lo que sea. En Japón es un país muy seguro, está muy preparado para los terremotos. Si os fijáis, por ejemplo, el terremoto de Fukushima, la gente no
tuvo problemas por el terremoto fue el maremoto después, y eso, con que no estéis muy cerca de la costa cuando suceda, no tenéis ningún problema. Y si veis que ha habido un terremoto muy fuerte, pues con que os alejéis de la costa ya está la cosa hecha, ¿vale? No suele pasar nada, ya sabéis, refugiaos en el momento del terremoto. Si estáis en una casa, poneros debajo de una mesa, debajo del alfil de una puerta, por ejemplo, y protegeros la cabeza todo lo que podáis y dejad que pase. Los edificios están muy preparados, es muy raro que suceda nada, pero bueno, que sepáis que eso puede suceder. O sea, son cosas que pueden suceder. Pese a eso, sigue siendo el país más seguro del mundo. O sea, así es. Y no, de verdad no tenéis que preocuparos. Yo he ido no sé cuántas veces a Japón ya, 8, 9, 10 veces, no lo sé, no recuerdo el número, y nunca me ha pasado nada. Cuando estuve viviendo allí, he vivido algunos terremotos fuertes, pero de verdad no dan ni miedo. O sea, quizás si hubiese vivido el de Fukushima, que se fue terrorífico, o por ejemplo alguno de Nara, que también fue muy fuerte y tal, pues a lo mejor ese te da un poquito más de respeto, pero la realidad es que si sigues las recomendaciones a rajatabla, y los edificios de hoteles y demás están muy preparados y muy controlados para que no pase nada, no deberíais de tener ningún problema, ningún tipo de problema. Como siempre, a todo el mundo le puede pasar de todo en cualquier lugar, o sea, esto es así, o sea, nadie está exento de peligro en cualquier lugar del mundo, pero bueno, si sigues las recomendaciones, pues tienes menos papeletas de que te pase nada en el caso hipotético de que tengas la mala suerte de que te pase algo, un terremoto serio o algo grave en Japón. ¿Cómo es el tema de, por ejemplo, si tengo alergias alimentarias, las comidas, todas estas cosas? A ver, la comida en Japón, hay comida de todo tipo, hay restaurantes, sobre todo en las grandes ciudades, para todo tipo de necesidades, hay todo tipo de comida, todo tipo de precios. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, si vais a un restaurante y tenéis, por ejemplo, una alergia a las gambas, sí que os recomiendo tener, por ejemplo, ese vocabulario de tengo alergia a las gambas. En este caso sería eri alergi ga arimasu. Así dicho muy lentamente, ¿vale? Pero algo así tan simple como eso, de tengo alergia a las gambas, algo súper fácil, rápido y tal, pues suficiente para que lo sepan en el restaurante de turno, aunque siempre os podéis mirar en los ingredientes o podéis mirar la pinta de lo que lleva. O sea, si lleva gamba, no lo compréis. No lo comáis. Y mejor iros por un filete de ternera, que eso normalmente no pasa, o por lo que queráis. También hay mucha comida vegetariana y mucha comida vegana, podéis comer muchos platos que son solamente puro vegetales con tofu y demás, eso no hay ningún problema. Y en Japón en realidad se come muy bien. Que sois muy quisquillosos con la comida y solamente coméis comida de vuestros países y tal, como por ejemplo el caso de un amigo mío, que de verdad, para que comiese un ramen allí, madre de Jesús, lo que tuve que hacer, O sea, lo que tuve que hacer, porque el del filete con patatas no lo sacabas, ¿vale? O sea, terrorífico. Pues también tenéis opciones de comida occidental por donde queráis. Sí que es cierto que si os gusta, por ejemplo, mucho la pizza, os va a decepcionar un poco la pizza de Japón. Si os gusta la pizza a la italiana os va a decepcionar un poco la pizza, pero bueno, por lo demás hay Burger King, hay McDonald's, para aquellos que quieran ir sobre seguros, las cadenas estas básicas las hay, pero bueno, en general en Japón se come muy bien, la comida japonesa es muy rica, como os digo, yo de hecho estoy deseando volver para desearme ir a comer, o sea, con eso os lo digo todo. Si queréis también os hago un vídeo de mis comidas japonesas favoritas, porque eso también me puedo tirar hablando años. Y bueno, creo que no me dejo nada. Decidme en comentarios si queréis que os explique algo en concreto o si me he dejado algo en el tintero, decídmelo y os hago un vídeo aparte al respecto. Y si no, pues nada, espero que esta guía os resulte útil y que sepáis más o menos así, en resumen, aunque no ha sido un resumen de casi 40 minutos, de qué es lo que tenéis que hacer para viajar a Japón, o los pasos que tenéis que seguir y más o menos cuánto cuesta y demás. Como os digo, cualquier cosita en específico me lo decís abajo en comentarios. Si queréis que os haga también una guía de cómo iros a Corea, os la puedo hacer también abajo, me lo dejáis también en comentarios. Y sí que es cierto que pretendo hacer un vídeo más en plan agente de viajes, de los tours que yo recomiendo hacer en Japón o que recomiendo hacer en el caso de que vayáis 7, 15, 20 días a Japón. Eso lo tengo en mente de hacerlo, porque me parece, el otro día justo se me surgió la idea de hacerlo, ya que soy agente de viajes y que a alguien le puede interesar la información y el conocimiento que tengo al respecto. Pues nada, que sepáis que eso se viene
Y nada, y que si queréis que haga eso con varios países, no solamente tiene que ser en Asia, si queréis que haga eso con más países, pues me lo dejáis también abajo en la cajita de descripción y yo muy feliz también os hago este tipo de contenido que es distinto al que os tengo acostumbradas, pero como os decía, este canal da para mucho y empecé con novelas, pero vamos a hacer contenido de toda clase, así que nada, chicos y chicas, espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo, que tengáis una maravillosa semana que viene, porque este vídeo va a salir ya, o sea, según lo termine lo voy a programar para subir. Que seáis muy felices y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.